Entonces voy a poner aquí un caso de pues utilidad que nos puede generar esto. Vamos a ponernos aquí en la pestaña de Solid y voy a hacer una caja. Ahora lo hice por iconos. Vamos a pensar, sigo trabajando esto, ¿por qué me está generando de esta forma y no en el plano? Porque el UCS sigue respecto a esta cara. Bueno, ya voy a hacer la caja. Lo estoy haciendo ahora por icono. Hago la caja. Vamos a pensar que quiero hacer una caja. Ahorita estoy haciendo una caja sin medidas específicas. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a trazar una línea de este centro a este centro. Igual aquí en Modify, Solid Edit, Imprint Edges, me pide que primero seleccione el sólido y luego lo que voy a imprimir. Me pide si borro o no eso. Le voy a dar Y de Yes, Enter, y ya está. Ahora voy a seleccionar presionando Control, voy a seleccionar esta línea y la voy a mover. Digo, para este tipo de... es una aplicación que podría tener. O sea, si quiero hacer este tipo de figura, le doy Escape porque sigue seleccionado eso. Bueno, le puedo dar Escape, ahorita no le voy a dar Escape. A ver, vamos a jugar un poquito con esto. ¿Qué pasaría si lo muevo hacia este lado? Igual. Como les comenté al inicio de estos tutoriales, porque los voy a segmentar por la duración del tutorial, estoy trabajando en orto, pero igual podría no hacerlo. Yo lo estoy haciendo de esta forma y nada más quise demostrar, porque esta serie de tutoriales recordarán que es para el caso de que ustedes ya utilizan SketchUp de manera básica y quieren aprovechar esa forma de trabajo en AutoCAD. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es trabajar de esta forma. AutoCAD ofrece otras herramientas que no tiene Sketch, y pienso que más bien vamos a hacer un tutorial más adelante con este tipo de herramientas. Una de las que ya hemos estado viendo que es muy útil, por eso es que la he mostrado, es esta del polisólido. O sea, aquí le doy clic y trazamos un polisólido. El polisólido también lo pueden personalizar, y si ustedes guardan el template puede quedar ya con la configuración que dejen. Por ejemplo, al seleccionar Polysolid, aquí me da opciones. Las voy a leer. Dice Object, Height, Width y Justify. Entonces, uno muy importante sería Width, que esto ya lo vimos en otro tutorial. Se marca con un color distinto la W. Entonces voy a seleccionar, en este caso a teclear W, Enter, y ahí me aparece una medida específica. Yo le voy a dar 15 para los espesores de los muros, 15, Enter. Ahora también aquí me aparece una que dice Height. Lo que aparece en un color distinto es lo que tendría que teclear para que se pueda aplicar eso. Entonces voy a dar H, Enter, y ahí me pone 4. Yo lo voy a hacer de 250, que es la altura que quiero, y le doy Enter. Ahora sí, ya puedo trazar. Vamos a pensar que quiero trazar un muro. Bueno, lo voy a trazar por fuera, nada más la idea es que vean. Pero ahorita, ¿por qué me está haciendo el muro de esta forma? Igual, porque no he cambiado el UCS. Entonces voy a darle UCS, Enter, pero voy a teclear W y le doy Enter. W es la opción donde el UCS me lo regresa a el origen universal. W es de Word. Entonces ya estoy trabajando de nuevo en plano. Voy a repetirlo. Polisólido. Voy a presionar H, Enter. Se quedó la última que tecleé, entonces así está bien. Enter. Entonces voy a empezar a trazar mi polisólido. Vamos a trazarlo con precisión. A ver, que quiero darle hacia acá, 500, Enter. Si nada más doy un Enter, sigue activo el comando. Entonces yo lo voy a mover hacia acá y le voy a dar 200, Enter. Luego hacia acá, 400, Enter. Luego hacia acá vamos a ponerle 800, Enter. Un solo Enter, porque si le damos 2 salimos del comando. Vamos a poner que aquí quiero uno a 500, Enter.
Ahora vamos a pensar que quiero cerrarlo hacia este lado, entonces puedo, aquí verán que hay una opción que dice close, entonces le voy a dar C, enter, y me cerró la figura. Bueno, aquí ya vimos en este tutorial varias formas. Si explotan y aprovechan esto, practican mucho, van a tener una gran cantidad de posibilidades. De las figuras básicas que hemos visto, aquí están. Lo que es box, cylinder y sphere son las tres que aparecen aquí, y polysolid, que es una de las que quizá podríamos incorporar a nuestro modo de trabajo. Bueno, espero que este primer tutorial ahora sí de modelado les haya sido útil. Recuerden que nos pueden mandar todas sus preguntas a ambeadesignstudio@outlook.com, que es el correo general para cualquier asunto que quieran ver de Ambea, y también puede ser preguntas de los tutoriales. Los comentarios también los pueden poner en las redes, cualquier comentario, y la calidad de los videos y de los tutoriales está vinculada directamente a sus comentarios, sus opiniones o lo que nos vayan pidiendo. Muchas gracias, y próximamente haremos video con otras herramientas que ofrece AutoCAD, y más adelante ya incorporaremos lo que es el flujo de trabajo normal de AutoCAD, para que ustedes experimenten combinando, porque las posibilidades de AutoCAD realmente son enormes. Veremos también algunos comandos, y no está de más que vean los tutoriales anteriores que hemos hecho, aunque no es en esta modalidad de trabajo. Si se les facilita, también los pueden aprovechar. Hasta la próxima.